Bueno, el cerebro, hay mucha información que anda dando vuelta que o es vieja, cuando se creía que era de una manera y después fue descubriendo que era de otra, o está mal interpretada en base a estudios que se realizaron con el cerebro. Entonces una mala interpretación generó que hubiera mala información que se transmitía después en distintos ámbitos, inclusive los escolares. Por ejemplo, solo se utiliza un 10% del cerebro. Eso es falso. En ningún momento pasa, el cerebro trabaja en conjunto, todo. Cuando ven los estudios de resonancia magnética y los PET scan y todo eso, se ve como hay actividad en todo el cerebro en todo momento. Hay a veces más en una zona que en otra, pero todo el cerebro trabaja en conjunto. ¿No se confunde por ahí el tema de usar el 10% del cerebro que la capacidad, o sea, porque por ahí lo veo por ese lado quizás? Bueno, cuando entiendas cómo funcionan las neuronas, te vas a dar cuenta que es imposible, ya vamos a avanzar en eso. El cerebro trabaja igual que una computadora, eso también es falso. Las computadoras tienen un disco rígido, se carga un programa y lo que hace uno le carga datos, ejecuta el programa y siempre tenés el mismo procedimiento de la misma forma. El cerebro se modifica a sí mismo con cada una de las experiencias que tenemos. Entonces, los acontecimientos, ya sean reales que nos pasan ahí afuera o imaginados, afectan físicamente la estructura cerebral, todo el tiempo. Las neuronas no se regeneran. Antes se creía que las neuronas eran las que nacíamos, punto, no pasaba más nada, quedaban esas o se morían y se acabó. Hoy se sabe que hay zonas, específicamente se han hecho descubrimientos en la parte del hipocampo, que es una parte central es fundamental para la memoria. Y en esa zona se ha descubierto que sí se generan nuevas neuronas y vamos a ver cómo pasa eso. Escuchar música clásica nos hace más inteligentes. ¿Viste? A los chicos les metían Mozart y te vendían música para bebé de Mozart. En realidad no, o sea, está buena la música, estimula muchísimo, pero cualquier música te sirve, si bailás mejor todavía porque mueves el cuerpo, pero bueno, no quedó nunca demostrado esto. Se usa un hemisferio del cerebro más que el otro, también es falso. Como trabaja todo en conjunto el cerebro y los dos hemisferios están comunicados por el cuerpo calloso, la comunicación es permanente todo el tiempo y no es que en un momento cuando estás sacando cuenta pensás solamente con sino que todo el cerebro trabaja en conjunto. Todo el cerebro y toda la espina y todos los nervios, todo trabaja junto. El tamaño del cerebro determina la inteligencia. Falso, si no los cabezones serían... Bueno, eso porque nacemos cabezones, ¿viste? Sí. Pero además de eso, vos imaginate que los hombres por lo general tenemos un cerebro más grande, pero es grasa, no hay nada. No hay comparación. Es lo único. Y lo que genera, digamos, que haya más o menos inteligencia es el trabajo que se haga sobre el cerebro en cuanto a aprendizaje y son las conexiones neuronales, no el tamaño del cerebro. El cerebro está inactivo durante el sueño. Falso. Es cuando trabaja y muchísimo. Por eso es fundamental para la higiene, para la salud mental, el descansar. El poder dormir 8 horas en promedio, en los chicos un poquito más, de adultos un poquito menos, pero apuntar a dormir 8 horas continuas porque hay periodos de sueño que son muy importantes. Y se da un estado de sueño que se llama no more en español, donde no hay movimientos oculares rápidos, y otro more, en inglés es REM, de more, que es movimientos oculares rápidos, que si ustedes observan una vez a una persona durmiendo, los ojos se mueven. Bueno, en ese momento está acomodando todas las ideas, lo que pasó en el día, los acontecimientos, y el hipocampo, que es el que guarda las memorias, lo prueba, lo chequea, dice esto lo guardo, esto lo tiro, esto lo guardo, y va acomodando todo en la corteza, en todos lados. Estamos trabajando constantemente. Y en el otro espacio de sueño es donde se hace la limpieza y el mantenimiento de las neuronas. Porque las neuronas tienen la especialidad de ser células de comunicación.
pero no se pueden mantener, necesitan que las alimenten, necesitan que saquen los desechos, y todo eso se hace a través del líquido encefalorraquídeo. Las neuronas que no se usan se mueren. No es cierto, inclusive van a ver después, hay neuronas que permanecen inactivas hasta que son necesarias por demanda del circuito. El cerebro de las personas mayores ya no aprende. Falso, se aprende hasta el último día de vida y de nuevo la neuroplasticidad ocurre a lo largo de toda la vida. El problema es que quien interpreta que algo así puede ser cierto y deja de aprender, sí va apocando su posibilidad y su capacidad, su reserva cognitiva. ¿Para qué? Para que cuando el desgaste natural de la vida vaya haciendo que se mueran neuronas, tenga menos posibilidades de afrontar, digamos, enfermedades como el Alzheimer o la demencia o todo ese tipo de enfermedades degenerativas, que vienen con el tiempo, pero si vos tenés una buena reserva cognitiva, la podés demorar para siempre. La dominancia hemisférica determina cómo se aprende. En las escuelas en una época se enseñaba esto de la VAC, visual, anestésico, auditivo y kinestésico, y que cada chico aprendía de un modo distinto. Si bien es cierto, hay por ahí una preponderancia de una modalidad de aprendizaje, aprendemos con todo el cerebro y por todos los medios. Lo importante para el aprendizaje suele ser el estado emocional, que fija con más facilidad, digamos, lo que se aprende y el interés que los chicos puedan tener en aprender. Comer alimentos azucarados trae aparejados trastornos de atención. No se ha demostrado, si bien es una carga de energía alta cuando comen mucho azúcar y todo, por ahí tiene más que ver con el tema de que la sangre va más al estómago para todo lo que comieron y menos para el cerebro, que con que efectivamente afecte al funcionamiento del cerebro. Si los aprendizajes no ocurren durante ciertos momentos críticos, no pueden ocurrir nunca más. Si bien es cierto, hay épocas donde es más fácil, por ejemplo en la infancia, como hay una cantidad de neuronas y de conexiones disponibles y la plasticidad es muy como facilitada por el sistema, pueden aprender más rápido más cosas. Hay otro momento de poda neuronal que donde pues ya programada hay una apoteosis de las células nerviosas, donde van a morir algunas neuronas, se va configurando el cerebro de esa manera, pero no hay momentos críticos, sino que hay momentos susceptibles por ahí a ese aprendizaje. No quiere decir que algo que un chico no aprendió a una determinada edad no lo pueda aprender después. Por eso por ahí hay padres que se desesperan, ¿viste? Y cargan a los chicos con un montón de cuestiones cognitivas y desde chiquito, y a veces le estás privando de ser chico y de los tiempos de juego. El juego enseña muchísimo, porque tienen que aprender un montón de cuestiones los chicos. Hablamos de cerebro, pero en realidad todo trabaja junto. Cuando estudias neurociencias se habla de la unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Todo está afectado y en un continuo. No hay forma de separarlo. Entonces, lo que generalmente se considera es el sistema nervioso autónomo, que consta de el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el cerebro en sí, todo el encéfalo, y la parte de la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen de la columna, los ganglios, que se comunican con todo el resto del cuerpo. Entonces hay aferencias, que es información que viene del cuerpo y del medio, y procesos que se ocurren en el cerebro, y eferencias, que es la información que sale, o las órdenes que salen del cerebro a todo el cuerpo. Además, se divide el sistema nervioso en sistema nervioso simpático y parasimpático. Son los dos opuestos. El sistema nervioso simpático lo que hace es activar los neurotransmisores y las hormonas necesarias para reaccionar. Entonces, acelera el pulso del corazón, dilata la pupila de los ojos, lleva la sangre a determinados órganos. Cuando nos enfrentamos a un requerimiento funcional, ya sea correr para salvarnos la vida o enfrentar un desafío de algo.
Y el sistema nervioso parasimpático es el que entra en funcionamiento cuando nos tenemos que relajar, es el momento en que se hace el mantenimiento del cuerpo, del sistema inmunológico. Por eso es tan importante poder activar el sistema parasimpático y poder dejar de estar siempre en el modo simpático. Si tienen alguna pregunta en el desarrollo, me van diciendo. Esto lo debes haber visto. El cerebro pesa el 2% del cuerpo, pero consume el 20% del oxígeno y de los hidratos de carbono y del azúcar que consumimos, va todo para el cerebro. Y es curioso porque está ahí encerrado, no va a ningún lado, no se mueve, pero ocurren tantas cosas ahí que necesitas mucha energía. Tenemos depende del autor que tomes, del estudio y del momento, entre 80.000 y 100.000 millones de neuronas, por ahí he leído hasta 120.000 millones, el número es irrelevante en realidad, pero es para que se den una idea de la dimensión, ¿no? Y podemos tener entre 1.000 y 10.000 conexiones por cada neurona. Entonces, si multiplicamos ese 10.000 por la cantidad de millones de neuronas, imagínense el circuito imposible de dimensionar, de verdad. Además de las neuronas, que son las células, digamos, madre de la comunicación, están estas otras células de sostenimiento, de mantenimiento del cerebro que se llaman células gliales, que son muchas más. Hay astrocitos, hay otras que se encargan de generar la mielina, ya vamos a ver qué es. Si lo llevamos a términos digitales, se ha determinado, por ejemplo, que podemos procesar en el cerebro todo tiempo, en todo momento, hasta 400.000 millones de bits por segundo. ¿Sí? Es como si tuviera un disco gigante con esa cantidad de información, aunque solamente somos conscientes de 2.000 millones. Imagínense la cantidad de cosas que quedan fuera de nuestra conciencia y que el cerebro sí está registrando. En este momento, por ejemplo, seguramente no están sintiendo el apoyo de la cola en la silla, pero si le prestan atención, el cerebro está registrándolo, no es que no está, está fuera de la conciencia. Por eso, fíjense la posibilidad que tenemos en expandir nuestra conciencia y poder percibir mayor cantidad de cosas de nuestro ambiente y de nuestro propio cuerpo. El corazón está latiendo, pero como es una constante, lo que hace el tálamo es decir, bueno, esto ya lo sabemos que es así, no dejo que pase, no te cargo con esto. O sea, como que tenés que poner el pensamiento. Si lo querés, o sea... Para concientizarlo. Claro. Si vos querés, digamos, si vos te concentraras, podés escuchar el latido de tu corazón. Tenés que concentrarte en eso. Por eso, por ejemplo, el mindfulness de atención plena te lleva a eso. Pero una es esa, que tenemos una muy pequeña porción de información de la cual somos conscientes y además de todo lo que está pasando acá en esta sala, por ejemplo, no somos conscientes de los rayos gamma, los rayos de frecuencia FM, todo eso que está atravesando esta sala, pero nosotros no tenemos cómo percibirlo. Nuestro cuerpo, que se comunica con el mundo exterior a partir de nuestros sentidos, no tiene un mecanismo para percibir eso. Pero sí están. Así que nos perdemos de toda esa información. Después nos perdemos de todo lo que podemos hacer consciente. Así que tenemos para expandir una barbaridad. Y a veces pasa que en la parte consciente estamos acostumbrados a que los pensamientos sean repetitivos, reiterativos, siempre lo mismo. Y cada vez nos apocamos más porque generamos circuitos que se llaman engramas que nos dejan pensando siempre lo mismo y no damos paso a nuevas posibilidades por no estar atentos a lo que pasa en el aquí y ahora, que es lo que buscan las meditaciones, el mindfulness y todo eso. Esto lo vamos a ver. El cerebro, bueno, como dijimos, tiene 2 hemisferios conectados por el cuerpo calloso. Un montón de circunvoluciones y surcos. ¿Por qué? Porque la superficie del cerebro, si lo extendemos, no entraría en la cabeza. Entonces hay que arrugarlo para que entren. Y en la parte esta, por ejemplo, si ven, todo lo que es más oscuro son axones o cuerpos de neuronas. Y la parte blanca, lo que se llama la materia blanca, se llama materia blanca y materia gris. La materia blanca son los axones
los cables que se comunican, que tienen una cubierta que se llama mielina, que es una capa de grasa. Este señor, Santiago Ramón y Cajal, que en 1906 ganó un premio Nobel junto a Golgi, fue el primero que sugirió que el cerebro no era una masa, sino que estaba compuesto por neuronas. Y fue revolucionario, digamos, y hasta hoy se mantiene. Imagínense que con el tipo de aparatos que tenía para ver que haya llegado a esas conclusiones, era impresionante para la época. Iba en contra de todo. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que el cerebro era para enfriar la sangre, que todo pasaba con el corazón. Entonces, como veían que el cerebro tiene que ser un refrigerador para la sangre del corazón, pensaban eso. Pero bueno, este señor descubrió que estaba compuesto por neuronas y que todo lo que él observaba en esas redes eran conexiones entre las neuronas. Si querés. Y eso es un esquema típico de una neurona piramidal, donde ven que tienen el núcleo, en el núcleo es donde está el cromosoma, está toda la información genética de esa célula. Eso es una célula, nada más. Nomás que se especializa en comunicación. Las dendritas, que son esos como ramas que tienen si fueran de un árbol, que son las que se comunican con otras neuronas y son la entrada de información a la neurona. Y después el axón, que es como si fuera un cable largo, que es el que va a enviar la información a las neuronas que le siguen. Y está cubierto de mielina, que son esos nuditos ahí, que es como un aislante que le ayuda a que la información eléctrica vaya más rápido. En enfermedades como la esclerosis múltiple, por ejemplo, no hay una formación buena o se va deteriorando la mielina y hay problemas en la parte motora. A ver si lo activo así. Ahí está. ¿Ven? Iría a una velocidad, pero con la mielina le ayuda a que vaya más rápido. Entonces, la célula nerviosa, que es la neurona, se comunica de forma eléctrica. Como saben, no estamos enchufados a ningún tomacorriente ni nada, así que ¿cómo se genera esa electricidad? Todo es energía. Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos. Esto que parece sólido no lo es, a un nivel subatómico es solamente vacío, espacio entre energía. Toda la materia está compuesta por átomos y los átomos se unen en las proteínas también, que las proteínas es lo que tocamos de nuestro cuerpo, los ojos, la piel, todo proteína. Las proteínas son también átomos de distintos componentes, por eso nuestro cuerpo tiene hierro, magnesio, todos los minerales y necesitamos consumirlos, lo consumimos con los alimentos para formar proteína. Y las células son también átomos que se unen en forma, por ejemplo, esto covalente, comparten un electrón. Esta es una molécula de agua, H2O, que no es más que hidrógeno y oxígeno que se juntan y se combinan. La cantidad de energía hace que el agua sea líquida. Si la calentamos y agregamos energía, se hace vapor porque se hace más, se sueltan, se separan más. Y si lo congelamos, se hace sólido porque se acercan más las moléculas. Tienen más fuerza de atracción. Entonces, esas moléculas lo que hacen es, cuando un átomo pierde un electrón, se lo llama anión, y cuando obtiene un electrón de otro átomo, se lo llama catión. La electricidad es movimiento de electrones de una molécula a otra. Cuando ponen un cable, la electricidad son electrones que se mueven de un lado a otro y pasan, y eso es lo que te pega la patada. Entonces, cuando las partículas, digamos, pierden o ganan un electrón, se encuentra, por ejemplo, el sodio, el potasio y el calcio, que tienen más electrones en su órbita de la que corresponde originalmente, y se forman ese tipo de catión, o el cloro, que tiene un electrón menos en su órbita, y es un electrón negativo, es un átomo negativo, y la corriente va de negativo a positivo en realidad, pero vuelve de positivo a negativo. Eso es el circuito cerrado. En la neurona pasa exactamente lo mismo, pero lo que hace es, la neurona tiene una pared
en la cual se abre una compuerta. Según la información que tenga la neurona, abre compuertas para que pasen esos aniones y esos cationes. Y por ejemplo, el interior de la neurona es de voltaje negativo, tiene menos 67 milivolts, con respecto al líquido encefalorraquídeo que está todo alrededor. Entonces, como cuando se abre la compuerta va a haber un intercambio de iones. Y eso es lo que va a cargar la neurona y va a hacer que ésta dispare eléctricamente. Y así se va a comunicar una neurona con la otra y va a formar un circuito, que es lo que se llama engrama. Ahora, la neurona eléctricamente se comunica en su interior, pero con las otras neuronas se comunica de una forma química. ¿Por qué lo hace? Si yo tengo electricidad, si fuera todo eléctrico, tengo dos formas: encendido o apagado. No hay más. Químicamente tiene la posibilidad de una mayor graduación de comunicación. Puedo agregar más químico, menos químico, más receptores, menos, y con eso varía la forma en que se comunican las neuronas. ¿Y qué químico sería? Los químicos con los que se comunican las neuronas se llaman neurotransmisores. Y son así. Este sería el final del axón de una neurona, y siempre las neuronas no se tocan. Antes no se sabía eso, pero después se descubrió que nunca se tocan las neuronas. Hay un espacio que se llama sinapsis entre todas las neuronas. Y lo que hace es, dentro de la neurona se generan esos neurotransmisores, se componen y van dentro de unas vesículas que tienen una forma similar a la membrana de la neurona. Entonces, cuando recibe la señal, se acerca al borde de la membrana y libera los neurotransmisores para que entren en la otra neurona postsináptica. Ahora, las proteínas, ¿cómo se comunican? Por su forma. Una proteína que sea cuadrada va a entrar a encajar, se dice normalmente como la llave a la cerradura, con una célula que tenga ese receptor con esa forma cuadrada. Una forma triangular con una que tenga una triangular. Una triangular nunca va a entrar en una cuadrada. Entonces las neuronas pasa lo mismo, se comunican entre sí las neuronas que tienen el mismo neurotransmisor. A ver. Sería algo así, ¿ven? Y libera los neurotransmisores. Y la otra los absorbe. Tiene todos estos canales para absorber los neurotransmisores. ¿Habían visto algo así antes? ¿Cómo interactúan? Esto, porque es increíble, cuando uno está en búsqueda de algo, la información aparece, ¿no saben? Y esto lo encontré ayer, antes de ayer, y lo puse porque me pareció muy interesante cómo estaba hecho. Para que entiendan cómo trabaja. ¿Ven? El calcio entra a la neurona. Esas son las vesículas. Acetilcolina, norepinefrina, y la libera para que la reciba la otra neurona. ¿Sí? Está muy bien hecho esto. Lo ponemos de vuelta. ¿Viste? Y en una neuronita, mirá, pero es increíble. ¿Ven cómo se abre y dispara? ¿Qué pasa? Después el cerebro, ¿cómo trabajan las neuronas? Cuando queda liberado eso en el espacio sináptico, toma algunos neurotransmisores para la información y entonces ya me está avisando esto. Y en función de las conexiones que tenga, va a disparar o no. Pero los neurotransmisores que no utilizó, porque es todo muy caro, la energía en el cerebro, lo que hace es la neurona presináptica, los reabsorbe, tiene una bombita que los reabsorbe y los vuelve a poner en las vesículas para usarlos en la próxima construcción. O algunos que no reabsorbe, se desmantelan y el líquido encefalorraquídeo se los lleva y los lava. Por eso es la importancia de dormir, porque si no queda todo eso circulando y se va contaminando cada vez más todo el cerebro y se hace más difícil
pensar, tranquilizarte, concentrarte. ¿Bien? Ahí está. El calcio. Y esos son los neurotransmisores, acetilcolina, norepinefrina, que es interesante pensarlos así, a los neurotransmisores como si fueran una letra. Supongamos en el abecedario la letra A, si la ponemos junto a una M y a otra M y otra, forma la palabra mamá. Si la A la ponemos frente a una C y una S, forma la palabra casa. Los neurotransmisores, si bien son iguales, en distintas regiones del cerebro trabajan de forma diferente. Por ahí hay casos, por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor súper importante, que cuando hay exceso de dopamina puede generar esquizofrenia, pero si hay falta de dopamina puede generar tremores como el Parkinson y todo eso. Entonces, ¿cómo lo tratás? Porque si vos detectás que alguien tiene Parkinson porque le falta dopamina. Le detenés, digamos, la destrucción de neurotransmisores para que tenga más cantidad circulando, aumenta la cantidad de dopamina, pero te afecta, empezás a tener alucinaciones, como de esquizofrenia. Entonces tenés que encontrar un medio. Por eso, para los psiquiatras es un laburo bastante arduo, encontrar lo que va para cada uno. Y siempre, yo por lo menos soy partidario de ser uno muy partícipe de las decisiones de los médicos en todos los campos, porque el cuerpo humano es muy complejo y afecta de diferente manera y todos somos distintos. No hay dos cerebros iguales en los 8.000 millones de habitantes del mundo que vamos a hacer dentro de poco. No hay dos cerebros iguales. Sí, de hecho, los neurocirujanos dicen, mirá, abrís la cabeza y tenés que empezar a tocar para asegurarte de que no estás tocando, digamos, algún área que funciona distinto en una persona que en otra. ¿No? Y es lo que hace difícil localizar geográficamente qué pasa con cada parte del cerebro. Entonces lo que se habla es de la función del cerebro y por dónde más o menos hay activación, pero no específica. Esta parte es para este recuerdo, no se encontró nunca un recuerdo. Entonces lo que se hace es cuando hay una exigencia, o sea, estamos aprendiendo algo, como nos está pasando ahora, nuestro cerebro está conectando cosas. Y va en etapas. La primera etapa comienzan a conectarse suavemente, cuando se repite aumenta la conexión, y la tercera etapa, después los neurotransmisores aumentan aún más hasta que al final se consolidan. Y es lo que se llama potenciación a largo plazo. O depresión a largo plazo, que es cuando no se usa eso que se aprendió, se desconecta, se borra. Por eso es importante la repetición, que es la madre de todas las habilidades. Repetir, repetir y repetir nos lleva a que algo quede fijado en la potenciación a largo plazo y quede guardado en la memoria. Si aprendimos algo hoy y no lo vimos nunca más, es como si nunca hubiese pasado. Aunque lo estimules después de mucho tiempo, ¿tampoco? No, debe quedar algún resabio, pero no, el conocimiento no lo vas a tener. O sea, cuando vuelvas a leer algo y lo vuelvas... Y a medida que lo repitas y lo leas más tiempo y lo vuelvas, va a ir apareciendo. Tenemos recuerdos, de hecho, de nuestra infancia, de cosas que no vimos nunca más, pero en cuanto oliste una fragancia, ¡uy! La vecina que hacía arroz con leche, qué sé yo. Y te aparece, sobre todo con el olfato, que el olfato no pasa por el tálamo, va directamente a la parte límbica del cerebro. Pero lo importante es, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, son todo eso, son conexiones. A ver si era esto. ¿No quiere más? Ahí pasó. Entonces, la regla es esa. Si se usa, se conserva. Use it or lose it, dicen los americanos. Y si no se usa, se pierde. Entonces, hay en distintas áreas del cerebro distintas neuronas que están conectadas muy fuertemente y hacen que tengamos recuerdos, que tengamos deseos, que tengamos pensamientos, que tengamos... Y lo que hacen es se conectan una con otra. Por ejemplo, por eso nos pasa, nosotros aprendemos más por asociación que por otra cosa. El material que nos enseñan, que nosotros podemos asociar a algo que ya teníamos en el recuerdo, es más fácil de aprender.
Por eso buscar asociarlo siempre te ayuda en el aprendizaje. Supongamos yo quiero saber, ¿y quién pintó la Mona Lisa? Y era del Renacimiento. Bueno, voy al lugar donde tengo todos los pintores o artistas del Renacimiento. Pero era en Italia y la gente en Italia, era la época del Renacimiento. Y Leonardo, mi hermano, todos los Leonardo, lo tengo acá. Y voy juntando todos esos datos hasta que, Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa. ¿Sí? Y así pasa con todos los recuerdos. Vamos juntando, lo tengo en la punta de la lengua, el cerebro está escaneando y buscando todas estas asociaciones para recordarlo. Yo siempre solía decir, yo soy muy malo para los nombres, me olvido enseguida, no los registro, pero entendiendo esto aprendí que no los aprendo porque no presto atención. Si presto atención en el momento que conoces a alguien, eso te va a ir quedando. Y los hábitos son los que se ejecutan automáticamente en nuestro cerebro. Los hábitos no tenemos ni que pensarlos. Hay una zona del cerebro que depende, si es algo motriz, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta o manejar el auto, en los ganglios de la base se guarda, funcionan solos, no tenemos ni siquiera que entrar en eso, se quedan ahí. Pero cualquier otro hábito, ya sea un hábito de fumar o lo que sea, son hábitos que por repetición fueron quedando ahí cimentados. Y la única forma de cambiar un hábito es con otro hábito. No lo podemos hacer desaparecer. Supongamos, yo creo que, no sé, Sí, no, pero supongamos que vos me decís Sonia. Yo te digo, hola Sonia, te veo todos los días. Y mañana venís y me decís, no, me llamo Marta. Y yo te digo, pero yo te tengo como Sonia. Ya se grabó. Entonces ya se grabó, yo la veo a ella y Sonia. Entonces, hola Sonia, no, soy Marta. No, hola Sonia, no, Marta. En un momento las neuronas van a estar luchando. Esa cara es Sonia o Marta. Y ahí es que yo con mi intención tengo que llevarlo, es Marta. Entonces la próxima vez que la veo, hola Marta. Cambié este hábito por este hábito. Y así tenemos que hacer con todos los hábitos que queremos desterrar y repetir los hábitos que sí queremos para nuestra vida. A mí me pasa con un sobrinito que nació. Se llama Simón. Y la primera vez que yo recibí el nombre, ¿cómo se llama? Samuel. No lo puedo sacar, ya no sé cómo. ¿Te quedó Samuel? Qué vergüenza tengo que decirle a mi sobrina. ¿Y cómo es? No, y mi marido se enoja porque digo, pero si se llama Simón. Claro. Y no lo puedo hacer, no sé cómo hacer. Samuel. Y ya se me grabó en la cabeza. Claro. Bueno, y es esto, empezar a pelear Samuel. ¿Y sabes qué? El cerebro aprende mejor cuando interviene todo el cuerpo. Entonces cuando jugués y le decís Samuel, y lo tocás, y ahí vas a ir incorporando ese nuevo hábito. El ejemplo re pertinente le pasa a ella. Neurotransmisores, vamos a ver, hay 4 neurotransmisores que son referidos a el buen estado de ánimo, o lo que algunos llaman la felicidad. La dopamina, que es el neurotransmisor que decía que es súper importante para la motivación, nace en el área tegmental ventral, se sintetiza ahí y se descarga en también lo que es la parte de la base, que es el núcleo accumbens, y también irriga la corteza prefrontal. Entonces, este neurotransmisor en particular, que lo utilizan pocas neuronas, creo que es un 0,005 o algo así, había leído de neuronas, son los que te hacen sentir placer de la búsqueda de algo, de un objetivo. Y tiene una fase apetitiva, que es cuando estamos buscando aquello que queremos, comida, sexo, tengo sed, tomar agua. ¿No trajiste mate? O cualquier adicción, queremos la droga. Entonces, la dopamina y la droga hace eso, eleva la cantidad de dopamina, por eso se siente placer. Pero está la fase apetitiva y cuando llegamos a lo que necesitamos, se baja. Entonces, en realidad, no es el auto 0 kilómetro que te va a dar la felicidad. Por ahí el objetivo de tener es lo que quiero. Y cuando te sentaste dentro del auto, sí, un auto más.
Entonces la dopamina es el neurotransmisor responsable de esa sensación. Y como hay drogas sintéticas, como el LSD, todas esas que tienen una estructura similar a la dopamina, entran en los receptores de la dopamina. Y por eso la gente que tiene adicciones siente tanto placer. La oxitoxina, que generalmente es el neurotransmisor de la lactancia. Cuando el bebé está succionando el pecho de la madre, libera un montón de oxitocina. Apenas tuviste el parto, liberas un montón de oxitocina. Y lo amás con todo el alma, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque está tu cuerpo inundado de oxitoxina. Nosotros no vamos a tener la suerte de alguna vez parir un chico, pero bueno. Tenemos que creer en lo que nos dice la ciencia y las mujeres. María Rojas Estapé es una psiquiatra española y ella cuenta, yo la escuché en una charla que ella dio en YouTube, que una vez la asaltaron yendo a una convención y en la época que estaba amamantando. Entonces salió del encuentro, bajó al garage y vinieron y la quisieron asaltar, salió toda alterada, llamó al marido llorando, nerviosa, con todo el cortisol, porque cuando te enfrentás a situaciones peligrosas, el cortisol te pone en situación. Entonces llamó al marido y llorando, y el marido vino corriendo, llegó a la casa de ella porque tenía que ir a amamantar al bebé, y cuando llegó el marido le dice, bueno, ¿qué te pasó? Y ella estaba amamantando a su bebé y dice, bueno, mira, yo estaba acá, fui para allá, vinieron estos dolores. ¿Pero qué te tomaste? Le dijo que es psiquiatra. No, nada. Y ella dice que se dio cuenta que a lo mejor la oxitoxina es muy buena para bajar el nivel de cortisol y de alteración en el cuerpo. ¿Cómo logramos oxitocina? Abrazando, besando a nuestra familia, a nuestros seres queridos, con sexo. Todo eso te ayuda a bajar el estrés. ¿Sí? Buscar la compañía de un ser que queremos, compartir con gente que nos cae bien, eso nos ayuda porque nos genera oxitoxina en las relaciones, en los vínculos. Y también es necesaria para la confianza. La serotonina es el sentimiento de ser aceptado, es de lo que se valen los Facebook y LinkedIn y Instagram, de los likes que te dan y todo eso. Y eso también te genera placer. El Prozac, que es un antidepresivo, que se descubrió con trabajo del Prozac que la serotonina era el neurotransmisor para que te ayuda a sentirte bien y trabaja en la recaptación. ¿Vieron que les dije que libera los neurotransmisores y lo que no toma la otra neurona los vuelve a recaptar para utilizarlos? Bueno, no permite que los recapte el axón presináptico y queda más tiempo ahí, entonces se genera más placer. O se da es como antidepresivo, digamos, ¿no? La gente que está deprimida no genera mucha serotonina. Entonces no siente bienestar. Está todo negro, está todo mal, es un futuro incierto, terrible, más cerca de morirse. Y las endorfinas, que es el cuarto neurotransmisor ligado a la felicidad, que es como el opiáceo natural de nuestro cerebro, digamos, y genera una sensación de euforia porque no hay dolor. Digamos. Cuando tenés un accidente o algo, lo primero que el cuerpo hace es mandar un montón de endorfinas para que no sientas tanto dolor, para calmar el dolor. Es un analgésico natural. ¿Sí? Entonces, la combinación de esos cuatro neurotransmisores básicamente nos dan una sensación de bienestar. Hay muchos más, hay como 100 y pico, se sabe solamente la función específica de un par de docenas, 24, 25. Los demás se sospecha y no se conoce. Pero fíjense, esto es importante, el cerebro consume mucha energía y por lo tanto lo que tiene que hacer es, cuando ensambla esos neurotransmisores, que sean baratos, para no desperdiciar tanto. Entonces fíjense, las estructuras son más o menos parecidas. Salvo la oxitocina, que es más complicada, tal vez por eso nos cuesta tanto enamorarnos a veces. Pero las demás, oxígenos, nitrógenos y muy, muy sencillos, digamos, el armado. Para que no haya un costo energético muy alto, porque es algo que se va a usar en una comunicación y después nada más. Hay que hacer de nuevo, constantemente. Pero hay muchos y afectan distintas áreas del cerebro. Y como les decía, por ahí un neurotransmisor en una parte del cerebro cumple una función y en otra parte cumple otra.
Entonces, para estimular esos químicos de la felicidad, por ejemplo, esto de descansar, de dormir, celebrar los logros, a veces dejamos pasar las cosas, llegamos a cumplir metas y no celebramos, no festejamos, no nos regocijamos con haber cumplido con algo. Hacer ejercicio diario, recomiendan 30 minutos por día, pero no es ejercicio para ir a un evento de competencia internacional, es caminar nomás. El cuerpo fue hecho para moverse, para caminar, está diseñado. Los ojos están diseñados para mirar al horizonte. Ahora estamos con la pantallita así, sentados y comiendo porquerías, ¿viste? Imagínate lo mal que estamos viviendo. La oxitocina, la meditación, el relajarte, el poner en marcha el sistema nervioso parasimpático que nos relaja, ayuda. Dar abrazos, abrazarse es súper importante con los hijos, con la mujer, con los chicos, con los amigos, con los novios, con las parejas. La serotonina, esa sensación de agradecimiento constante, porque de verdad nadie tiene ningún día asegurado nunca, digamos. Cada vez que abrimos los ojos ya hay que estar agradecido de estar acá, porque no importa la edad que tengamos, digamos, ¿no? Disfrutar de la naturaleza, caminar en la naturaleza relaja mucho, estamos hechos para eso los seres humanos. Practicar algún hobby, algo que te haga sentir bien. Bailar ni hablar, la música y el movimiento y la coordinación ayudan un montón al cerebro. Entonces hablábamos que apareció una colada por ahí de la sinaptogénesis y la neurogénesis. La sinaptogénesis es el nacimiento de sinapsis, las conexiones entre neuronas, entre dendritas y axones. Y también a veces hay dendritas que se conectan con el cuerpo de otra neurona. Y después la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas a partir de las células gliales. Y acá es donde debería haber llegado esto, que es lo que hablábamos recién. Esto es sinaptogénesis, el crecimiento de las conexiones. Y esto es la neurogénesis, porque no es que la neurona nace como neurona, sino que a partir de las células gliales, de una estirpe diferente de célula, se va en función del requerimiento ambiental, de lo que a nosotros nos animemos a exponernos, va exigiéndolo y se va a convertir en una neurona progenitora, en un neuroblasto, y va a ir tomando la forma de una neurona inmadura y finalmente una neurona que va a ir a parar al lugar donde está el requerimiento. Se descubrió que los taxistas de Inglaterra se han hecho autopsias y vieron que el hipocampo, la parte trasera del hipocampo, era más grande que la de cualquier otra persona normal, y tiene que ver con que ellos tienen que recordar muchas calles, tienen que recordar muchos nombres, lugares, atajos, porque Londres es súper complejo, tienen un proceso para ser taxista ya es como ir a la universidad. Y la exigencia en el hipocampo es muy grande, entonces ha requerido que nazcan muchas neuronas y el hipocampo es más grande físicamente que el resto de la gente. Bueno, uno dice, claro, y las neuronas, pero ¿y cómo sabe la neurona que tiene que conectarse con otra, digamos? Porque, ¿quién le dice a la neurona, che, conectate conmigo y dale, conectémonos, ahí estamos pensando, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Si yo te suelto, no, hola, nada. Pero nos tenemos que conectar. Entonces, la neurona tiene varios mecanismos para conectarse. El retoño sináptico, la arborización dendrítica, el desenmascaramiento, la inhibición y la facilitación. Son mecanismos neuronales. El retoño sináptico y la arborización. ¿Ves? La neurona está muy piola conectada con esta otra neurona y empezamos a querer aprender sobre esto. Y entonces dice, che, necesito un refuerzo porque acá me está demandando mucho. Y empiezan a salir brotes, como en los árboles. Son tal cual como los árboles. Y brotes terminales que se conectan o con otra neurona o con otro axón y van formando ese circuito. Y el brote colateral, que puede salir del costado. Y así es como se van conectando entre neuronas según la demanda. Y acá ven, estos son fotos reales con tinción, son como espinitas. Todas las neuronas en el axón, en las dendritas, tienen como espinitas. Y cuando hay alguna neurona cerca, ahí buscan de conectarse. Esto pasa todo el tiempo en el cerebro. Cuando estamos exigiendo a las neuronas es cuando
más de esa arborización. ¿Y qué pasa? Esa conexión nueva, si no la volvemos a usar, ¡tac!, se desconecta. Por eso, si queremos de verdad, nos interesamos por algo y queremos aprenderlo, es repetición, repetición, repetición. El desenmascaramiento ocurre por lo general cuando hay una situación de que hay una lesión, por ejemplo. Supongamos que esta neurona se comunicaba con esta a través de este axón y un accidente cerebrovascular o cualquier cosa que pasó cortó esta conexión, entonces utiliza la colectora, sería otro camino. Se conecta. Ahora, ¿qué pasa? Hay neuronas que no tienen en el momento una función, no están conectadas, están apagadas. Y si este nuevo camino pasa cerca de esa neurona, la va a desenmascarar. Se va a conectar con esa neurona. Por eso, ante la exigencia, por ahí hay gente que pierde parte de la masa cerebral por un accidente o por lo que sea, y hay neuronas de alrededor que van tomando esas funciones. Y por ahí, al año, a los 2 años, va a recuperar la función con el esfuerzo. Si no te esforzás, no va a pasar nada, porque no vas a generar esta nueva conexión. ¿Sí? Si vos te quedás con que, mirá, ya, no, el brazo me quedó así, no lo muevo más, no lo vas a mover más. Ahora, si vos te exigís, entonces el cerebro va a buscar. Y cuando haya algún caso como este, donde hay neuronas cercas, van a poder empezar a tomar funciones y es animarse a darle, ¿viste? O sea, que a todo hay que ponerle voluntad. No hay otra, lamentablemente. Pero eso es interesante, digamos, y es bastante... qué sé yo, hay casos que no se recuperan, pero por lo menos intentarlo, hacer el esfuerzo. El esfuerzo te da posibilidades. Y lo que hablábamos recién, se hacen circuitos súper complejos, porque hay, esto es la facilitación y la inhibición. Hay, por ejemplo, este es el final de una neurona, donde están esta está comunicada con 2 neuronas más, esta, la 3, y aquella, la 2. Es una neurona que es inhibitoria. Hay neurotransmisores como el GABA, que son inhibidores, la 2, y hay otros como el glutamato, que son excitadores, que generan más neurotransmisores. Entonces las neuronas hay muchos circuitos, por eso gasta tanta energía el cerebro, porque algunas te están diciendo no lo hagas, otras te están diciendo hacelo, y la neurona tiene que decidir si dispara o no dispara. Entonces ahí se genera mucho consumo de energía. Es como tener los 2 diablitos acá, ¿viste? Que uno te dice andá y otro no vayas. Bueno, a las neuronas les pasa lo mismo, pero imagínense en todos esos circuitos donde... ¿Qué pasa? Generalmente el sistema límbico se dispara ante una sensación de peligro, real o imaginada, y el sistema límbico dice, cagá a trompadas, o andate corriendo, o escondete, y el sistema, la parte prefrontal del cerebro es la que está para mediar y decir, pará, no es para tanto. El tipo no te gusta, o es tu jefe, o lo que sea que pase, pero enfrentar la situación. Entonces te va inhibiendo esto de me voy corriendo o me voy a esconder. Y las neuronas se conectan en esos engramas, en esos circuitos, y si uno está siempre predispuesto, digamos, a calmarse, generalmente la respiración ayuda mucho a calmarse, la oxigenación del cerebro, y te das el tiempo, puedes pensar más claramente. Y no cometés un error que por ahí te costaría a lo mejor el trabajo si lo mandás a la mierda al jefe. Pero normalmente una neurona facilita que se generen más neurotransmisores y otra le dice, pará, no dispares. Entonces la neurona va balanceando en la información que tiene, cuántas me están diciendo que dispare y cuántas me están diciendo que no haga nada. Y llega a lo que se llama el potencial de acción, que es cuando decide disparar. Es como si tiráramos en una fuente una piedra, hace unas olas y hay una pared. Si tiramos una piedra más grande o más piedras, las olas van a rebalsar y entonces ahí la neurona dispara. ¿Sí? Entonces ahí ya terminamos con esto, porque es bastante denso, debemos estar cansados. La neuroplasticidad reactiva, que el ambiente propone algo y ¡pum!, generamos una respuesta. La neuroplasticidad reconstructiva, que es cuando, por ejemplo, un caso de un accidente que se reconstruye. La neuroplasticidad adaptativa, condiciones de memoria y aprendizaje.
y la neuroplasticidad evolutiva, que va con la maduración. Y también está relacionada con el aprendizaje, por eso los distintos periodos escolares y todo esto. Pero básicamente tenemos que estar conscientes de que somos seres que estamos constantemente influyendo en nuestro cerebro con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos. Santiago Ramón y Cajal decía, cada hombre puede, si se lo propone, ser escultor de su propio cerebro. Y decía hombre porque genéricamente se hablaba de hombre, ¿no? No había... Listo, esto era por hoy.